lograr que todos los peruanos tengan un fondo previsional como una cuenta individual, como la que uno puede tener en el banco o como los aportantes del sistema privado tienen una cuenta individual, una cuenta para todos los peruanos individualizada y garantizar que todos reciban una pensión. Para entrar en los detalles de esta propuesta y cómo se garantizaría, ya está con nosotros vía Skype Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFPs. Señora Prialé, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Pamela, muchas gracias. A ver, hay dos cifras que ustedes mencionaron en esta reunión y que son preocupantes, ¿no? La cobertura previsional en el Perú solamente alcanza el 51% de los peruanos, pero además el nivel de aportes es intermitente, digamos. Solamente 39% de los aportantes lo hace mensualmente, ¿no es cierto? Va acumulando su fondo. Entonces, claro, se enfrentan al otro tema, la informalidad, y ustedes están proponiendo incluir al 70% de trabajadores informales dentro de este proyecto para que nadie se quede sin pensión. ¿Cómo lo van a lograr? Sí, Pamela, mira, una de las cosas que tenemos que tener nosotros presente es que el sistema de pensiones está muy ligado al funcionamiento del mercado laboral. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos como país es, a pesar de que no hemos logrado formalizar todavía a esa masa de trabajadores, tenemos que buscar darles algún mecanismo de protección, sobre todo al momento de la vejez. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es un esquema en el cual hay cierto consenso a nivel interno y también afuera, que es un esquema basado en pilares, ¿no? Para que de esta manera, en el pilar 1, en el cual tenemos que trabajar el esquema de solidaridad, nosotros podamos dar una cobertura a aquellas personas que no tienen los ingresos suficientes, no han logrado ahorrar a lo largo de su vida laboral porque tienen una baja productividad, es decir, reciben poco sueldo, o como tú señalaste, han ahorrado muy poquitos meses porque tienen muy poca capacidad de generar ingresos para el ahorro. Y ahí lo que queremos es reemplazar paulatinamente pensión 65 con un esquema que se denomina capital semilla, que es bastante novedoso y que es mucho más barato, porque la diferencia radica en que en pensión 65 tú tienes que saber como Estado de lo que tienes en la recaudación, sacar plata en ese momento para pagarle a cada persona sus 125 soles. En el caso de Capital Semilla, lo que se busca es que cada niño al nacer tenga en su cuenta individual de capitalización un monto de dinero que al capitalizarse en el tiempo, a lo largo de los 40 o 50 años o 65, sea la pensión piso que esa persona tenga en caso de caiga en pobreza y por lo tanto no se quede descubierto, como puede estar pasando hoy día con un segmento importante de la población. Entonces ahí el arte está en buscar una redefinición del uso de los impuestos, en lugar de usarlos al momento final, empezar a usar ese dinero al momento cero cuando la persona nace y por lo tanto desde el punto de vista fiscal la diferencia es muy grande porque la tasa de interés se permite que ese dinero crezca en el tiempo. Esa es la primera propuesta, ¿no? Pensión mínima para todos y una cobertura de carácter universal. Ok, esto supone, claro, el Estado tiene que financiar esa pensión inicial, digamos, esa pensión semilla. Exactamente. Esa pensión semilla es financiada por los impuestos que pagamos todos los peruanos, pero es hecha de una manera mucho más eficiente porque va creciendo la rentabilidad en el tiempo y si la persona no cae en pobreza a los 65 años de edad, ese dinero retorna y comienza a alimentar otra cuenta individual de otro niño recién nacido y así sucesivamente hasta lograr también ir de la mano con el crecimiento económico que todos esperamos para nuestro país. Ahora, sería una cuenta intangible, ¿hasta qué momento? Sí. Porque también ya hemos visto lo que ha pasado con el tema de las AFP, que finalmente en estas circunstancias se aprobó la ley que permitió el retiro de las AFP y lo mismo están reclamando los aportantes de la ONP, de la ONP, perdón. De la ONP. Sí, Pamela, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Efectivamente, lo que buscamos es que ese dinero, en la medida que es financiado directamente por el Estado,
tenga el carácter intangible, inembargable y solamente se pueda traducir en pensiones pagadas a partir de los 65 años para la población que se encuentra en extrema pobreza, para evitar precisamente que te gastes todo el dinero en un solo golpe al momento de la jubilación. Por arriba de este pilar, que es el pilar 1, que es el pilar solidario, que tiene que ser fuerte, porque tiene que cubrir pobreza de toda la población, tenemos el pilar 2. En ese pilar 2 lo que buscamos es alimentar cuentas individuales de capitalización, pero adicional al ahorro que puedan realizar las personas de ingresos un poco más altos, medios, ¿no? Porque es población que no está en extrema pobreza, entonces es población de ingresos medios y altos, que estos puedan tener dos componentes. Por un lado, recibir la devolución del impuesto general a las ventas, el IGB, hasta el 1%, y por el otro lado, recibir una contribución que se llama contribución equiparada en el caso del Estado. Por cada 65 soles que pone un trabajador, el Estado le pondría otros 65 soles hasta llegar a una pensión garantizada. Estas dos herramientas de política pública, tanto la devolución del IGB como la contribución equiparada, que daría el Estado un mitad a mitad, es decir, por cada sol que pongas, si yo pongo un sol, sería un incentivo para los trabajadores independientes, porque lo que estamos buscando es que un segmento de la población que ya está por fuera de la cobertura para seguridad social se encuentre cubierto para que frente a una coyuntura como la que hemos vivido ahora, por ejemplo, como la del coronavirus, no se encuentren desprotegidos al momento de la jubilación. Entonces, en este segundo pilar estamos utilizando todas las herramientas de economía del comportamiento que han sido desarrolladas para que adicional al 10% que contribuyen los trabajadores dependientes que están en planilla, los independientes también tengan un incentivo para el ahorro con ese mecanismo del IGB y de la contribución equiparada. Ok. Perfecto. Ahora, el tema porque la propuesta plantea que independientemente de los ingresos, al hablar de cuentas personales pero universalizar, individuales pero universalizarlo, ¿qué ocurre con aquellas personas que hacen contribuciones intermitentes, ¿no? O sea, hay independientes que tienen trabajo un mes, otro mes no les fue bien, ¿no? Y no pueden permanentemente aportar lo mismo. O hay varios meses que simplemente estuvo desempleado y no pudo aportar. Correcto. En el caso de los trabajadores independientes, como te mencionaba, ¿no? Lo que se busca es alimentar. Recordemos que dentro de los independientes tenemos dos grandes grupos, ¿no? Aquellos de ingresos más bajos que probablemente van a caer en el pilar 1, es decir, va a ser población de ingresos bajos cubierto con esa pensión universal financiada por impuestos, pero tenemos arriba la población que de repente sí tendría capacidad de ahorro, pero desconfía un poco porque ve que esto es a muy largo plazo. Entonces, el incentivo concreto es, por cada sol que tú pongas, el Estado te va a colocar un sol para que tu dinero pueda ir creciendo en el tiempo. ¿Eso qué te va a permitir? Reducir estos vacíos, ¿no? Que tú tienes a lo largo del año. De repente 12 meses cotizas 5, pero de repente vas a lograr cotizar ahora ya no 5 sino 7. Entonces comienzas a incrementar la frecuencia de aportes o reduces las lagunas previsionales porque la gente comienza a tener mayor frecuencia en aportación. Segundo, en lugar de que aportes 65 soles, ese mes vas a tener 65 tuyos y 65 del Estado, los 130 soles. Y en el caso del cual no hayas logrado contribuir ni un solo sol, porque de repente ese año te fue muy mal, tienes todavía la devolución del 1% del impuesto general a las ventas de todo lo que has logrado consumir a lo largo del año, que sí iría a tu cuenta individual de capitalización. ¿Cómo coincide un poco lo que ustedes han habido en todo caso, puntos de encuentro entre lo que ustedes han propuesto y lo que se está debatiendo ya en esta comisión parlamentaria? O sea, ¿cómo ha sido recibida su propuesta? Sí. Recordemos que la comisión que ha conformado y que está a cargo de la congresista Monte ya ha recibido varias personas, varios invitados, tanto invitados de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la propia CEPAL, la OIT y también invitados nacionales, ¿no? Profesores de algunas universidades, académicos. Lo que hemos logrado encontrar es que el consenso radica en dos cosas. Primero, que claramente el sistema de pensiones tiene que proveer pensiones y por lo tanto esta idea del retiro del 95.5 tiene que ser reevaluado porque claramente estamos incumpliendo un acuerdo internacional. De repente cabe la posibilidad de analizar que la persona tenga una pensión garantizada y el excedente de esa pensión garantizada pueda ser de libre disponibilidad. Y el segundo
punto en común en todas estas presentaciones es que tiene que haber un esquema basado en pilares en el cual el pilar 1 tiene que ser un pilar de solidaridad en el cual el gasto del Estado sea eficiente y los otros pilares tienen que estar engarzados en un esquema basado en cuentas individuales de capitalización, porque es la mejor forma, tanto en aquellas propuestas que te hablan de una participación estatal como aquellas que no, que sí haya un seguimiento de los aportes del trabajador para que el esfuerzo del trabajador sea reconocido al momento de la jubilación. Esto supone, uno, el reto de aumentar la formalización, o sea, empleo formal con todos los beneficios, uno, y dos, digamos, la cultura de la bancarización y del ahorro, ¿no? Porque, a ver, no hay esa costumbre aquí en el Perú, el tema de bancarizar, de manejar esos temas, aunque yo sé que o sea, estas van a ser cuentas manejadas por la ONP o el sistema que se vaya a crear, pero igual, o sea, no hay esa cultura dentro del peruano promedio. Sí, ahora, mira, sorprendentemente, en esos momentos tan difíciles que nosotros pasamos de la pandemia, ¿no? Cuando se dio el retiro por norma, tanto de los 2.000 soles como hasta el 25%, lo que hemos encontrado es que la cuenta individual de capitalización del FP se convirtió en un componente muy importante de penetración financiera o de inclusión financiera, porque efectivamente hemos logrado pagar en las zonas más alejadas del país donde solamente había oferta del Banco de la Nación. Entonces, de esos 3.500.000 trabajadores que han hecho esa opción de retiro hacia el 25%, esa población no solamente estaba concentrada en Lima o en las grandes ciudades, sino que también estaba concentrada en las zonas más alejadas, porque quiere decir que en algún momento ha logrado tener trabajo dependiente y que precisamente al pasar al independiente o como trabajador informal han dejado de cotizar. Entonces, lo que estamos buscando es una herramienta de transición que mientras el país logra crecer y ordenarse internamente, de repente la devolución del impuesto general a las ventas, de repente esta idea del matching contribution o de la contribución equiparada, que por cada sol que tú das yo te pongo un sol, motiva que un grupo de la población vaya siendo formal, por lo menos en lo que viene a ser el ahorro para la jubilación, o formal en materia de seguridad social. Muy bien. Señora Prelé, muchísimas gracias por explicarnos estos temas.